Avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías, y las mías me conocen igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Alléluia. Seigneur Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Le dimanche des missions. Domingo de las vocaciones. Sálvanos, Señor, mándanos santas vocaciones. 70 sacerdotes. El año próximo en Francia 3200 para Polonia. Pidamos al Señor que nos renueva. Ven, vamos a ver estas tres lecturas. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Cada vez que comienza así, lleno del Espíritu Santo, es que hay algo muy importante. Y proclama el nombre de Jesús. Debemos estar llenos del Espíritu Santo para proclamar el nombre de Jesús. Una señora me dijo el otro día: pero yo enseño con mi testimonio lindo porque soy amable con todos. No es suficiente. Les recuerdo la nueva evangelización de San Juan Pablo II, nueva con su ardor, con su método y con sus expresiones. Este santo Papa tuvo realmente un ministerio profético todo el tiempo de su pontificado. Hay que anunciar el nombre de Jesús. Yeshua, Dios salva, es el primer anuncio. Estamos en un neopaganismo y es peor hoy que en el tiempo de Pedro. Esta gente frente a Pedro eran furiosos cuando él anunciaba a Jesús. Además eran muy espirituales. Estaban empapados de la palabra de Dios, de los profetas, pero no soportaban que digamos que Jesús de Nazaret es el Salvador. Para ellos era un escándalo.
Claro, un hombre, para ellos, un judío. Bueno, cierro la paréntesis. Pero hoy el contexto es mucho más difícil. Mucho más. Porque no hay cultura cristiana. Es una cultura de muerte hoy, como decía San Juan Pablo II. Nada. Nos afrontamos ustedes si quieren. Si quieren anunciar como hombres y mujeres el nombre del Señor, más difícil para ustedes. Y todos hoy día están llamados para anunciar el Señor. Lo veremos después. Se necesita solamente algo. Estamos entonces en este contexto muy difícil. Y yo quiero decir algo que está escrito en la segunda lectura. El mundo no nos conoce. El mundo no nos ama, dirá Jesús en San Juan. Por ejemplo, a veces tengo asambleas de difuntos aquí, muchísima gente que viene, no tienen fe. Bueno, Francia está muy golpeada por este ateísmo, esta pérdida de la fe, esta crisis de la fe. Pero miren aquí en la lectura, cuando les habla Pedro, se tapan los oídos cuando les habla Pedro de Jesús el Salvador. Les prohibimos, dijeron, de hablar de este nombre. No soportaban, está en los textos. ¿Entienden? Increíble. Es un signo de esta resistencia, de esta oposición demoníaca. Y les decía, en las grandes asambleas, predico anunciando al Señor, es mi trabajo. Jesús vivo, resucitado. Ningún otro nombre bajo el cielo nos brinda la salvación. Invocan el nombre del Señor y se salvarán. Este nombre de Jesús tiene que estar en nuestro corazón y sobre nuestros labios, porque poseemos lo que confesamos. Pero mientras que no decimos Jesús te amo, no tenemos realmente la misión en el corazón. Y yo veo este enojo de unas personas que como en la Biblia se quieren tapar los oídos. Y cuando digo vamos a rezar la Virgen María, que nos viene a buscar, digo eso en las asambleas de difuntos, cuando pasamos de este mundo al otro, y comienzo a cantar el Ave María. No, unos cuantos no la soportan. Como decía en el cuarto de Martha Robin, cuando llegó una estatua de la Virgen, dijo, sáquenla de allá, sáquenla de allá. Hay algo en nosotros en que es un tipo de opresión que se opone a Dios. Es eso que ha caído sobre nuestro país. Hay que anunciar Jesucristo vivo, resucitado. El mundo nos odia, nosotros, los verdaderos cristianos. Si el mundo no nos odia, no somos verdaderos cristianos. Sí, por supuesto, es químico, dice Juan Lafrance. Cuando amamos a Jesús, hay los que nos aman y que, claro, nos siguen porque... Pero los demás no, nos van a perseguir. El discípulo no está por encima del maestro. A mí me persiguieron, dice Jesús. A ustedes también les van a perseguir, les van a llevar en tribunales, en sinagogas. Serán perseguidos, difamarán y dirán un montón de cosas en contra de ustedes a causa de mi evangelio. ¡Aleluya! Piden todos a Jesús. Jesús, yo quiero ser perseguido a causa de tu nombre, en mi trabajo, en mi familia, en la escuela, a la derecha, a la izquierda. Jesús, yo quiero ser perseguido porque ahí sabré que realmente soy tuyo. El otro día yo estaba en el coche, a veces tengo ideas raras así, y una señora me llama me diciendo, tengo algo extraordinario para compartir. Era el cardenal Jean-Marie Lustiger, arzobispo de París a la época. Pues estoy en el coche, pero léeme la meditación. Y realmente esta meditación es extraordinaria. Las voy a leer. Realmente. Dice, el mundo nos odia, claro. La verdadera naturaleza de nuestro combate espiritual es esta prueba del rechazo de Dios, de la ausencia de Dios,
de la ignorancia de Dios. No conocen a Dios, dice San Juan en la segunda lectura. Este no a Dios, este rechazo de Dios que nos oprime. Debemos descubrir la grandeza, la profundidad, la urgencia de la misión confiada a los cristianos. ¿Quieren ser misioneros? Sí. Para librar los hombres de su ceguera espiritual y que las consecuencias. En efecto, no conocer a Dios es vivir encarcelado en la muerte. No llegar a ser yo mismo. A mí me mata eso, la verdad. Me enferma de ver esta sociedad sin Dios. Délivrer les hommes de leur cécité spirituelle et de ce qu'elle entraîne. En effet, ne pas connaître Dieu, c'est être prisonnier de la mort. Prisioneros de la muerte. Pas soi-même. Deux, être exilé. Exilado, exiliado. No encontrar más sabor en las cosas del mundo ni con los hombres. No saber lo que es la fraternidad humana. Ni tampoco el destino del hombre. Juan María Lustiger, ex arzobispo de París. Extraordinario. Y decía que hoy en nuestras iglesias hay muchos cristianos que son paganos. Entonces un contexto terrible, amigos. Y hoy hay que orar por las vocaciones, no solamente hacer oraciones, oracioncitas, pero realmente entrar en la misión. La gente no entiende eso. Tan poquito están interesados por la misión. El buen pastor, nuestro Jesús, lo ven que sufre, da su vida por sus ovejitas. ¿Qué significa? Da su vida porque en primer lugar, ¿qué significa dar su vida? Porque es el Creador. Él da su vida en el sol, en el agua que cae del cielo, en el abrazo de tu papá, de tu mamá. Esta llamada de teléfono, este desayuno, es el amor de Dios que se manifiesta y nos da la vida. ¿Entienden? Todo viene de Dios. Una amiga me decía, el congelador está lleno, es el amor de Dios que te dice, hijito, come, es para ti. Miren el pájaro que canta y que te dice, canta conmigo la gloria de Dios. Mira las flores, mira los bosques, el cielo. La gracia que les tocó mientras miles están en el mercado. La gracia que les tocó para que se encuentren aquí unos cuantos. Es un don increíble de Dios. Deberían brincar como locos. ¿Entienden eso? Es eso en primero. Jesús nos da su vida, Ven. ¿Por qué es importante para las vacaciones? ¿Por qué es importante para mí? Para mí sacerdote y todos mis hermanos sacerdotes. Porque si ustedes no son buenas ovejas, no seremos buenos pastores. Y no daremos nuestras vidas para ustedes. Son las ovejas que hacen los sacerdotes. Eso es muy importante. Y lo dice también el arzobispo Jean-Marie Lustiger. Buenas ovejas, buenos sacerdotes. Malas ovejas, malos sacerdotes. Un mercenario, si no tengo buenas pruebas. No hagan de mí un mercenario, un asalariado, perdón. Je ne m'inquiète pas, vous inquiétez pas, mais ça stigmatise, ça montre quelque chose de la société. Je demande comme ça à droite, à gauche, tu viens chanter, tu viens faire ça. ¿Tú vienes a cantar? ¿Tú vienes a ayudar? ¿Tú vienes a hacer eso? Invito a la gente. No. ¿Pas de brebis? ¿No hay ovejas? Et quand il n'y a pas de brebis, qu'est-ce que je vais faire moi? Si no hay buenas ovejas, ¿qué voy a hacer? Ya, voy a hacer lo que yo quiero. Ustedes me valen.
porque no encuentran interés. ¿Entienden? Es muy interesante eso, es verdad. Tiene razón el cardenal. No manifiestan intereses. Entonces el sacerdote pues se vuelve un asalariado. Hago mis cosas, mis intereses, y de ustedes ya, no me interesa. Podemos llegar a ser así, ¿entienden? ¿Y si se mueven? ¿Cuántos me van a venir a ver al final de la misa diciéndome yo quiero dar mi vida a Jesús? Porque todos hoy día estamos llamados a proclamar. Miren este estado espiritual en el cual nos encontramos. En América a veces llamas al final de la misa y tienes 20 matrimonios, 50 jóvenes, te agotan, quieren predicaciones, quieren grupos de oración. Y ya, allá el sacerdote aguanta o ya se cae. Todo el mundo quiere alabar a Dios, pero en Francia no. La Francia ha sido tan golpeado. San Juan Pablo II lo decía, una cultura de muerte, no hay fe. Y dice el cardenal que el paganismo es total, es la ausencia de Dios, es la muerte. Y enseguida vemos como gentes se matan, se suicidan. 3 suicidios en 4 meses. Porque están vacíos adentro. Nada, hay nada en Francia. Y va a ser peor pronto. Como si Dios nos quiere hacer ver el ejemplo de una sociedad sin Dios. Nos quiere enseñar. Francia, ¿dónde está tu bautismo? ¿Tú lo quieres? ¿No quieres tu bautismo? Bien, pues mira lo que vas a llegar a hacer. Te vas a ensuciar, te vas a bañar en tu sangre, en tu miseria, como dice Ezequiel, hasta el día que yo pasaré a tu lado. Veré tu pobreza y pondré mi manto para tapar tu prostitución. ¿Quieren ser misioneros? Hay un buen potencial aquí. Pruébanlo. Muestran que son buenas ovejas. Ustedes que escuchan, van a ver sus curas. Esa es la prueba. Para mí un buen cristiano no es alguien que llega a la misa, que se arrodilla, que va a dar un cirio a la Virgen o que tiene su rosario en la mano. No, para mí no es un buen cristiano. No, eso no muestra nada. El buen cristiano es el que va a ver su cura porque escuchó la voz de Dios. Las buenas ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y van a decir al cura, yo quiero trabajar, yo quiero chambear para Jesús, quiero hacer algo, quiero sacrificar tal o tal cosa para realmente servirlo. No es que se debe, no es una obligación. Para mostrar que es que hay una gracia sobrenatural del Espíritu Santo que transforma tu vida. Hay un llamado de Dios, ¿entienden? Un llamado de Dios. El cardenal Lustiger decía, se necesita muchísimo tiempo. Pedro tenía una misión difícil en el contexto suyo, pero la gente era mística, eran gente de la ley. Bueno, hoy no. Entonces necesitamos un toque de Dios. Y si no tienen esta gracia, no solamente no seremos buenas ovejas, no escucharemos tampoco al Señor. Estaremos en la ilusión pensando que yendo a misa y vamos a entrar en el paraíso y nos vamos a quejar de los sacerdotes que no corresponden a nuestra espera, no tienen tal o tal o tal cosa. Ya. O no tienen la cara que nos gusta. Y sí, pues. Es eso. Nos quejaremos en la iglesia. Un solo corazón, una sola alma, cuando todo el mundo se ama, como en la iglesia del inicio, ya no hay quejas. Cuando todos están tocados por la gracia sobrenatural de Dios, todos se aman, todos caminan, todos se entregan. Es maravilloso. Hacemos grupos de oración, no miramos el reloj para ver si es demasiado tiempo, larga la misa, no, todo el mundo va hacia el Señor, es una resurrección. Muéstrenlo
prueban que son buenas ovejas, prueban, yo también tengo que probarme y ver, rezan por mí para que no falle mi misión, rezan por todos los sacerdotes, necesitan su oración, necesitan su amor, necesitan que estén llenos de iniciativas, con una imaginación creadora, creativa, decía San Juan Pablo II. C'est génial, ¿no? Genial, ¿no? Maravilloso. Formidable. Maravilloso. C'est formidable. Maravilloso. D'aller vers Dieu. Ir hacia Je Dios. termine avec ça parce Y que yo j'aime termino beaucoup con ce eso, verset. porque me gusta mucho este versículo de la De palabra. ces mystères qui nous Nos hace attirent entrar en vers este un je ne misterio sais que quoi, nos dirait Saint Jean de la atrae Croix, que en nous ne un connaissons no pas sé qué, encore. diría Enfants de San Dieu, Juan de la vous le Cruz. faites, vous Hijos de l'êtes. Dios lo Deuxième somos lecture. por el bautismo, es la segunda Mais ce que lectura. vous serez, Pero lo que seremos vous ne le savez todavía pas encore. no sabemos. C'est extraordinaire. Es extraordinario. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand Sabemos, cela sera manifesté, nous lui somos serons hijos de Dios semblables. y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Nous sommes enfants de Dieu La par le baptême, grandeza ça y de est, c'est nuestra bon. vocación. Sí, Mais estamos, ça n'a somos pas hijos encore de Dios, libéré toute pero sa eso no liberó potentialité, todo el cette potencial grâce de du esta baptême. gracia del bautismo. C'est en écoutant la voix Es du bon escuchando berger, la voz en del servant buen dans la pastor, mission que vous sirviendo avez en la développée, misión, tout votre que todo potentiel, nuestro toute cette potencial, plénitude, toda esta vous allez plenitud être de gracia heureux, mes amis, nos va a heureux. transformar Il n'y y a pas vamos de a vivir bonheur en dehors, felices, hors de Dieu, pas de bonheur, felices. dit le psaume. No hay Hors de Dieu, il y a felicidad rien. fuera de Il n'y a Dios, que dice el des Salmo, menus fuera de Dios, plaisirs nada, éphémères qui nous nada, laissent toujours solamente vides, placeres efímeros insatisfaits, que nos dejan dépressifs, vacíos, parce que c'est Dieu qui insatisfechos, souffre en nous et nous ne porque pouvons pas no partager ce podemos bonheur. vivir en la felicidad, porque Dios sufre en Quand nous ne nosotros, porque choisissons no pas le règne de Dieu lo en nous, elegimos, Dieu no en lo nous dejamos souffre. reinar en Ça nosotros, se entonces manifeste, sufrimos cette de su souffrance de Dieu en nous par sufrimiento la dépression, finalmente. la tristesse, La l'énervement, la tristeza, guerre, el la enojo, jalousie, la la guerra, el critique, celo, la etc., crítica, Vous comprenez, la on est angustia, la tellement unis à depresión. Dieu. Dès qu'on Estamos laisse tan Dieu régner en nous, unidos par a Dios contre, que pero là, si tout dejamos change. Dios Dès qu'on reinar en s'abandonne au nosotros, Seigneur, si nos dès abandonemos qu'on al lui Señor, dit, todo fais cambia. tout ce que tu veux Si en moi, le decimos, je suis à Señor, toi, haz todo lo que Père, tú je quieres, m'abandonne a à mi toi. Padre, me Dès qu'on lui dit abandono tout ce en que tu ti. veux, à n'importe quel âge, alors là, A la cualquier grâce edad, de Dieu commence à La gracia être entonces ahí vivante en comienza a nous, comme l'eau fluir vive, ça como passe. agua, Ouh là là, fluir ça como chauffe, vida. c'est un Wow, fluide qui passe, es qui nous transforme, un tout est flujo grâce. que me C'est d'abord transforma, l'amour de Dieu, le porque reste he viendra par elegido el surcroît. amor de Tout Dios nous est primero donné, y lo demás tout viene nous est por donné. Dieu añadidura. pourvoit même dans les détails de notre vie, Aún en los de detalles de couple, la de vida. jeune, de maman, de papa, de curé, Detalles de bonne sœur, nuestra tout vida, le de monde papá, en de a. cura, Dieu de mamá, de pourvoit, esposa, comme de dit la joven. Bible. C'est extraordinaire. Es extraordinario. Et alors là, quand on fait ça, Cuando eh hacemos bien, eso, on va vers nos encaminamos ce qu'on hacia ne connaît pas lo que encore, no conocemos c'est-à-dire todavía. l'homme Es decir, el hombre déifié, qui voit deificado, Dieu, divinizado, que glorifié, ve et Dios, qui peut le que voir ve parce qu'il est Cristo, comme lui. y que lo Vous puede serez ver porque Él des es dieux, como vous Él, serez comme tal des cual dieux, dit Jésus. Él es. Lo veremos tal cual es. formidable. Es maravilloso, amigos. Laissez-vous diviniser. Déjense Laissez-vous divinizar. transformer par la Déjense grâce. transformar Venez por la travailler. gracia. Plus Vengan il vous a obrar. donnerait, plus il vous Vengan, donnera. vengan. C'est dans la mesure où Les nous donnons dará que nous más recevons. en la Il y a plus de medida joie à que se donner qu'à entregarán, recevoir. recibirán. Venez, Hay más venez, alegría a travaillez dar avec Jésus. que a recibir. Vengan, Levez vengan, la vengan. France, mes amis. Levantan Francia, amigos. Oubliez Olviden petit monde et su vos petites choses. mundecito, sus Dieu s'en cositas. chargera. Dios se N'entretenez encargará aucun de souci en todas toutes tus choses. Ayez cosas. recours à Dieu par la prière et l'oraison. No guarden Il ninguna s'occupera de preocupación, recurren a Dios con la N'ayez pas oración. peur. Dice Pablo, no tengan miedo, Donnons-nous à Dieu. entréguense a Prions Dios. pour notre pays. Rezamos por nuestro Si Dieu país. t'appelle, Si Dios te llama, Oui, Jésus, di je sí, suis là. Jesús, aquí Et je veux estoy. passer tous Y les yo jours de ma quiero vie pasar jusqu'au todos los dernier días de mi à vida te hasta el servir, último, à t'aimer, a à servirte, t'adorer, a et à aller bendecirte, chercher a avec toi adorarte y les a brebis buscar perdues qui contigo sont autour de las moi. ovejas Amen. perdidas Alléluia. que están alrededor de mí. Amén, aleluya.